bendiga en esta hermosa tarde. Hoy estaremos hablando de un tema, el cual es mi fe en Dios. En estos últimos tiempos la fe puede ser un poco difícil para algunas personas tenerla, ya que ya todas las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Escuchamos los rumores de guerra, vemos esas múltiples enfermedades que están saliendo, los problemas económicos en tantos países, la escasez de alimentos, y eso puede hacer que la fe de algunas personas menguen. Pero la palabra nos enseña en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo cual, aunque en estos tiempos vemos esos rumores de guerra, vemos los desastres naturales, vemos la hambruna que se está viviendo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no esté viendo eso que yo estoy esperando, yo puedo tener la certeza de que lo voy a recibir, porque yo creo en el Dios de lo invisible, que hace todas las cosas que vemos materializadas de lo invisible. Todo lo que vemos antes no existía, pero luego existió. Así son las cosas en Dios. En un momento dado, en mi actual situación, yo puedo no verla, pero en un futuro Dios la hará realidad si yo tengo fe y persevero en Él. La fe proviene del latín fides, que significa creer, confianza o seguridad. Y es una confianza que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. En este caso, todos hemos escuchado de las maravillas que hace Dios y por eso creemos y tenemos fe en Él, por su autoridad, que con una palabra de Él hizo todas las cosas que vemos. La palabra nos enseña que con el aliento de su boca hizo el ejército que está en los cielos y que con una palabra suya Él hizo los cielos. Por lo cual sabemos que Dios tiene autoridad y es el Dios de lo imposible, porque la misma palabra nos enseña que ¿acaso hay algo imposible para mí? No hay nada, porque para Dios todo es posible. La fe tiene ciertas características. Ella nos ayuda a alcanzar buen testimonio, como nos lo enseña el versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos. Y a ella la medimos por nuestras obras. La palabra nos enseña: enséñame tu fe sin obras y yo te enseño mi fe por medio de mis obras. Yo puedo decir que yo creo en Dios y realmente no creerlo, pero sí, yo digo que yo creo en Dios y yo digo porque Dios me sanó, Dios me multiplicó cuando yo no tenía, Dios me dio, ahí yo estoy enseñando mi fe por obras. Y ella la certificamos por medio de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios es porque creemos en lo que Él dice en su palabra, creemos que Él es el Dios único y verdadero, que no hubo Dios que se formase antes de Él ni lo habrá después de Él, y eso también aumenta nuestra fe. Y la última característica de la fe que hablaremos hoy es que nos hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo puedo estar en una situación en la que no tengo trabajo, pero yo estoy hablando del trabajo que Dios me va a proveer, porque la fe me hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo puedo no tener una casa, pero yo puedo hablar de la casa que Dios me va a dar, porque la fe me hace llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque yo esté en una situación, yo no voy a hablar de la situación en la que yo estoy, sino en la que Dios me va a poner. Y esta fe la vamos a explicar con algunos ejemplos bíblicos. El primero es Abel. Hebreos 11:4 nos enseña: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ellos fueron dos hermanos que en un momento dado iban a dar ofrenda a Dios. Uno ofrendió el agricultor y él ofreció de lo que él había cosechado, de sus frutas o verduras. En cambio, Abel no hizo eso. Abel, de lo más gordo de su ganado, de lo más bello, él se esmeró en darle lo mejor a Dios. Él no escatimó, que él no pensó si después me iba a faltar o que eso era lo mejor que yo tengo. Él lo dio lo mejor a Dios porque él tenía fe en Dios. Y eso fue al principio de la creación, en los tiempos de Adán y Eva. Y el apóstol Pablo, muchos siglos después, habló de eso, diciendo: y aún que da Dios testimonio de ella, aún que hayan pasado tantos años, Dios sigue recordando
esa ofrenda, ese sacrificio que hizo Abel en ese momento, porque fue tanta la fe con que Abel dio esa ofrenda que eso agradó a Dios. El siguiente es Abraham. Hebreos 11, 8 al 10 nos enseña: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí la palabra nos habla de nada más y nada menos que el padre de la fe. La Biblia nos enseña el ejemplo de fe de Abraham desde Génesis hasta prácticamente Apocalipsis. En toda la Biblia nos habla de esa fe que tuvo él. Él estaba en un buen lugar con su familia, eran adinerados, no le hacía falta absolutamente nada, y sin embargo un día Dios le habló y le dijo que saliera de ese lugar a uno al que Dios le iba a indicar. Él no dijo, pero es que yo aquí estoy bien y si allá después me falta, o qué va a ser de mí o de los que vienen conmigo. Él no pensó en eso. Dios le dijo, anda, y él fue. Él creyó en Dios, y aun cuando estaba en la tierra que Dios le había prometido a él para que morara, él la veía como tierra ajena, porque él sabía que esa no era su casa. Él estaba esperando esas moradas que él tenía en el cielo, que aunque él no las estaba viendo, y si él podía hablar de ellas, tal vez nadie le iba a creer, porque nadie las veía, pero él sabía que existían y él sabía que ese era su destino, esas moradas celestiales cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el siguiente es Moisés. Hebreos 11, 24 al 26 nos enseña: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba bien situado en ese momento. Él estaba viviendo en casa de Faraón. Él era hijo de la hija del Faraón. Él estaba bien, pero él eso lo vio como nada frente a la verdadera promesa de Dios. Él abandonó el pueblo de Egipto para seguir a Dios, para seguir al pueblo al que él pertenecía, a su verdadera herencia. Él escuchó a Dios, él lo siguió, él fue moldeado en el desierto 40 años después que huyó de Egipto y regresó cuando Dios le dijo que iba a sacar a su pueblo de esa tierra. Él pudo haber pensado, pero ¿cómo lo van a hacer si Faraón no quiere? Ellos son más, o ellos son más fuertes, ellos tienen espadas. Él no vio nada de eso, sino que él creyó a lo que Dios le había prometido, y él vio milagros y proezas que hizo Dios a favor de ellos y en contra de Faraón, Egipto y todo su ejército. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? La palabra nos enseña en Romanos 4, 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En esta palabra nos habla de Abraham. Él era un hombre ya de casi 100 años, nunca había tenido un hijo, pero tenía esa promesa del hijo. Pero acá la palabra nos enseña que él no dudaba por incredulidad, ni siquiera porque su esposa también ya era de avanzada edad y nunca había tenido hijos y era estéril. Él no dudó, él no fue incrédulo, sino que él fortalecía su fe dando gloria a Dios. Él fortalecía su fe creyendo lo que Dios le había dado, y él vio su milagro. Él tuvo su hijo con su esposa que Dios le había prometido, y de allí viene el pueblo de Israel, porque él creyó, él no dudó, él glorificaba a Dios. Cuando él sentía que su fe decaía, él decía gloria a Dios y su fe aumentaba.
porque él no veía lo que estaba en lo terrenal, él no veía la edad, él no veía la esterilidad, él veía era esa promesa de Dios, como nos enseña la palabra, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él creía más en la autoridad de Dios, en la promesa de Dios, que en la situación actual, que en lo natural, que en lo que se veía. Por eso en esta tarde yo les invito a que no veamos nuestra situación, a que no veamos cómo está el mundo, sino que veamos las promesas de Dios, lo que Dios tiene prometido, porque el mismo Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios les bendiga.